Algunas personas cayeron en depresión. Algunas personas sufrieron ataques de pánico. Algunas personas subieron de peso a doble dígito. Algunas personas se perdieron. Pero también algunas personas se encontraron. Y algunas personas se reinventaron. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de este podcast. La verdad es que estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar con un hermano, un muy buen amigo mío, Omar. La verdad, tuvimos un tiempo donde convivíamos diario, ¿no? Luego pasó un ratote y luego nos volvimos a encontrar y creo que se fue dando para llegar así hasta este momento. Tengo que decir, siendo muy honesto, que me ha tocado verlo en las peores, no sé si las peores de toda tu vida, pero al menos en las peores, en las malas, las muy malas, en las buenas, en las muy buenas. Y me ha tocado ser testigo de todo este proceso, ¿no? Todo este proceso en el que, pues yo cuando te conocí recuerdo palabras así textuales que me decías de que tú no creías, y se vale desmentirme, pero que tú no creías que pudieras darle la vuelta a todo tu pasado, a todas tus experiencias. Pero ahí estabas parado al pie del cañón diciendo, pero aquí estoy, güey, vamos a ver qué sale de este pedo. Y tengo muy presente eso. Y de ahí para acá ha sido toda una montaña rusa, güey. Ha sido un chingo de cosas, muchas experiencias que te han retado, te han transformado, te han roto, te han quebrado y te han vuelto a hacer otra vez. Entonces, pues hoy la verdad que con mucho gusto te traigo para acá por un tema en particular que platicamos, ¿no? De Claro. cómo tú aprovechaste, como decía yo al inicio, para reinventarte, para reencontrarte. Y literalmente yo hoy veo un Omar diferente, no nada más porque tiene 65 kilos menos, pero también por dentro. La neta es que yo te siento una persona muy cambiada, güey, en mente, cuerpo y todo. Y pues la neta, lo que has hecho es muy destacable, bajar 65 kilos, pero en el tema de pandemia está todavía más cabrón, porque yo preparándome para este podcast empecé a investigar de que, oye, qué ha pasado con la raza ahorita en pandemia, con el encierro y todo el tema. Y la verdad es que, pues, todo lo contrario. O sea, decían que en promedio los mexicanos hemos ganado 8.5 kilos, güey, a nivel nacional Pues ya ves que a uno le por el encanta ir en encierro, güey. contra. A Es uno le encanta ir correcto. en contra A de la dar la corriente, contra, güey. Pues siempre, tú siempre, bajaste lo de cabrón. 7 personas, güey, básicamente. Entonces, lo que 7 personas ganaron, y yo incluido, porque la neta soy de esas personas que No se te nota, subieron a compadre. No doble se te nota cifra. nada, güey. Y ahorita, pues, le diste la vuelta a eso, ¿no? Entonces, la verdad, te lo aplaudo bastante, pero Muchas me gracias. gustaría ir desde lo que decíamos, ¿no? O sea, ha habido todo un pasado atrás, güey, y luego llega este momento de pandemia y me gustaría parándonos ahí, que nos cuentes un poquito de qué empezó a pasar por tu cabeza cuando te dicen se acabó la rutina, güey, te vas a ir a encerrar a tu casa, y también se acabaron muchas otras cosas, güey. Pues fíjate, ahora que lo mencionas, primero que nada, pues primero que nada agradecerte la oportunidad de aquí en el espacio, la invitación, en verdad, como mencionas ahorita en un momento, la neta, aventuras que hemos tenido, experiencias buenas, malas, el catálogo es totalmente grande y para el que donde pongas el dedo tenemos una muy buena Es historia. correcto. Pero entrando a este tema de la pandemia, el cambio de rutina, eso fue para mí una mentada de madre. Así lo llamo yo. Fue una mentada de madre muy sutil. Porque yo todo este tiempo pre a la pandemia, yo me había dedicado directamente a poner en orden mis cosas, ¿verdad? La vida normal, la vida normal que era antes, que era la de terminar pues tus estudios universitarios, el tener una novia, pues lo que uno cree que tiene que hacer para encajar, ¿verdad? Así Claro, como que, oye, güey. ¿sabes qué? Tengo que tener este status quo con la raza, El manual, güey. porque si no soy un freak, ¿verdad? Y si de por sí yo ya me sentía un freak allá afuera, pues ya, ok, pues le voy a empezar a dar por ahí. Entonces yo lo sentí como que empezar a cumplir las expectativas de la gente de allá afuera. Entonces cuando por fin estaba cumpliendo las expectativas de la raza de allá afuera, de que mira, este vato ya tiene su jalecito, ya anda de godín chido, y ahí va escalando el vato. Y yo me sentía orgulloso de eso, pero el costo era que yo le tenía que meter a sacarme ansiedad de alguna manera. Claro. Como tú sabes, yo mucho tiempo eh, pues dejé de consumir alcohol, o sea, intenté llevarme una vida, ¿sabes qué? Siempre 100% libre de vicios, ¿verdad? Lo llamaba yo vicios, pero pues mi vicio era la tragazón, ¿verdad? Y no me daba cuenta. Entonces, según yo decía, oye, pues estoy teniendo un buen jale, estoy acabando esto, estoy desarrollando nuevos proyectos en mi vida, pero detrás de cada proyecto nuevo que yo iniciaba,
había un apetito insaciable que no se podía llenar con ningún éxito, compadre. Con ningún éxito era llenado esa obsesión por comer, ¿verdad? Porque eso era algo de lo que yo sacrifiqué para poder pertenecer allá afuera. Y no me había dado cuenta hasta que llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia que mencionas el encierro, por eso digo, oye, qué mentada de madre, güey. O sea, ¿cómo? Apenas la andaba armando. Apenas la ando armando y ya me cortas todo de tajón, compadre. O sea, es como cuando le das el juguete al niño y apenas le está entendiendo el instructivo. No, ahora no, ya te lo quito. Y a ver qué haces a este güey. Entonces, en ese momento fue así como un... Ah, cabrón. ¿Y ahora? Y ya ves que entraba todo esto de la nueva realidad y que la nueva vida y que ahora va a ser así. Y decía, ¿cómo? O sea, ya no se puede... O sea, es que ya no importa nada de lo que hacías porque, oye, las citas de ventas, todo había cambiado, ¿verdad? O sea, ya no era tu lenguaje corporal con el cliente o con la persona que ibas a ver porque ahora era a través de una pantalla. Sí. O sea, y a través de una pantalla, pues, oye, se me cayó el internet o me trabé o lo que acabo de decir a ti te suena 5 minutos después porque hay mucho lag. Entonces, pues, no había esa chispa, ¿verdad? Ese claro. Efecto que uno siente. Entonces me vino a cambiar completamente todo, o sea, de 0 a 100, creo que te lo puedo decir así, de que de 0 a 100 me cambió todo. Yo lo comparo mucho como si me hubiera podido por fin tener un carro, así como que compro un carro de esos mamalones V8 acá que mama gasolina, pero machín, y de repente, no, ya no, ahora todo es eléctrico. Totalmente. Y de que, dude, ¿cómo? O sea, lo ¿y ahora qué comprar, hago? Ya lo compré, ya me endeudé, güey, ahora lo tengo que pagar. No, pues, a ver cómo le haces, compadre. Entonces, ahí fue más que nada, ese fue el trancazo y obviamente el resultado fue un shock. Claro. O sea, fue un shock. No fue de la noche a la mañana de que, ok, yo la pandemia la voy a bajar de pechito y me la voy a llevar. No. Y en ese momento, ahorita lo que decías, ¿qué pasó con este tema de la comida, no? Porque creo que es como dices, es una manera de quitarte esa ansiedad, ¿no? Que uno se atasca y tragas hasta más no poder y digo, comparto eso, güey. pero sí, o sea, ¿qué pasó en ese momento? O sea, ese pedo se puso peor, empezaste a entrarle a otras cosas. ¿Qué pasó en esos momentos, güey? La neta, se puso peor y sí le empecé a entrar a otras cosas, empecé pues es que ya no tenía nada que hacer. Y fíjate, una de las cosas de lo que la pandemia ayudó a mi ansiedad de comer era que como todo estaba cerrado, o sea, todo restaurante estaba cerrado, ya no había que las hamburguesas, que los buffets, que aquello, porque pues ya no había. Entonces era, ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué hago? Y entonces sí intenté, o sea, le metí a otras cosas, empecé a fumar más cigarro. Empecé a fumar otras cosas de esas que te dan risa, ¿verdad? Para poder bajar de cierta manera la ansiedad de comer. O sea, era una cosa espantosa, compadre. Una cosa espantosa. Pero yo creo que el cambio repentino surgió durante esta etapa de la pandemia que entra en marzo del 2020. Yo me tardé por ahí marzo, abril, en mayo. En 2 meses, compadre, yo estaba pesando unos 130 kilos cuando entró la pandemia. En marzo. Abril, mayo, 2 meses me bastaron para aventarme 20 kilos para arriba. Madre. Y llegar a los 150. O sea, 2 meses de pandemia. O sea, me aventé... O sea, pues 20 kilos. Tú has visto, o sea, un disco de gimnasio de 20 sí. kilos de 45 libras. Bueno, eso me lo tragué y lo traía cargando encima. En 2 meses, compadre. Entonces... pues es un impacto bien grande porque por lo mismo de la pandemia ya no hay nadie con el que tú puedas estar conviviendo, con el que puedas estar ahí. Entonces ese enfrentamiento inevitable contra ti mismo. O sea, estás conviviendo día a día contigo mismo y yo me di cuenta que yo comía para evadir. No era para conseguir logros, no, era para evadirme. O sea, era como yo lo digo como la persona que toma mucho, que dice, oye, ¿sabes qué? Ya me tomé 3 botellas de whisky y ya estoy empezando a sentirme mal, pues déjame le aviento otra para ya no sentirme culpable. Oye, ya me he comido 2 hamburguesas, pues déjame como unos tacos.
Y no, o sea, de hecho tengo muy presente la, cuándo fue el fondo, o sea, cuándo fue el punto crítico. Yo estaba teniendo me estaban saliendo unas manchas en el cuerpo, unas manchas negras, aquí en el cuello, abajo de las axilas, en las extremidades de mi cuerpo, ¿verdad? Estaban empezando a surgir y yo las veía. Y yo decía, no, pues ha de ser mugre, que no me estoy bañando. O sea, intentando sacarle la vuelta a lo inevitable, ¿verdad? Sí. Lo que mi inconsciente ya sabía. De está mal, de que sí. Compadre, estás firmando tu sentencia de muerte, güey. Te estás haciendo pendejo. Entonces, recuerdo que hablo con mi papá y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ve a checar a un doctor. O sea, vamos con un médico de la piel y este pedo. Pues para ver que, pues si es algo de la piel, que la resequedad o pues de plano ya está empezando a fallar el pedo. Y yo siempre le había sacado la vuelta a los médicos porque yo sabía en el fondo lo que me iban a decir. Claro, como que uno tiene esa intuición, ¿verdad? O sea, uno tiene esa intuición de lo en que el fondo sí sabes, güey, que lo estás cagando. O sea, sí, uno en el fondo sabe, güey. Uno en el fondo sabe que está tan metido en el lodo, güey, que si te mueve, como las arenas movedizas, entre más intento escaparme de aquí, más me hundo, cabrón. Entonces mejor me quedo tranquilito y pues que llegue sutilmente el día en que se acabe todo, ¿verdad? Y esa era una mentalidad que yo tenía. Total, llego con el médico, me empiezan a checar y el vato me dice, oye, ¿sabes qué? Ocupo que te hagas unos exámenes de esto y de esto, de la sangre. Pues lo que ya sabíamos, triglicéridos para arriba, la presión alta, o sea, haz de cuenta que yo traía en vez de sangre, compadre, yo traía chapopote, güey. O sea, yo no traía sangre en mis arterias, yo traía chapopote así, ya todo hecho guacha. ¿A tus cuántos años, güey? ¿A tus cuántos años? Para los que nos están escuchando, güey. A mis cuántos años, yo te puedo decir que yo desde los 16 hasta los 27 fue un aumentar, o sea, fue aumentando. Pero desde los cuántos años yo ya tenía un problema de sobrepeso. Yo creo que desde los 22. O sea, ya que se convirtió en un problema de mórbido, o sea, mórbido. O sea, ya no sobrepeso de que, oye, tienes 3 kilitos arriba o 5, no. O sea, ya estábamos hablando arriba de los 15, 20 kilos arriba. Y fue en aumento, y fue en aumento, y fue en aumento, y fue en aumento, y fue en aumento. Entonces sí, estaba relativamente pollo yo, o sea, estaba chiquillo a la edad que tengo ahorita. Cuando voy con ese doctor a revisarme y pues ya le entrego los resultados médicos, carnal. El vato, o sea, pues usted cuando los ve y le hace y dice, chale, este me va a estar gacho. Y dicho y hecho, o sea, Omar, qué rollo, o sea, ¿estás consciente de estos resultados? ¿Estás consciente de lo que está en tu cuerpo en este momento? No, pues es que me gusta comer, dog, o sea, pues es que le fumo poquito y pues es que esto y el café, porque también era cafetero. Todo lo que le pudiera hacer daño a mi cuerpo, de cuenta que ya era un cliente así perfecto, sobres, véngase para acá, échele, sí, pase libre, de cuenta, güey. Y cuando el doctor me dice, si no cambias tus hábitos, güey, te vas a morir. O sea, y deja tú, morir es lo mejor que te puede pasar. Te puede dar una embolia y vas a quedar en modo vegetal, güey. Y vas a hacer una carga para tu familia. Y, o sea, yo ya me imaginaba de que, imagínate yo en vegetal y que me estén cambiando los pañales. O sea, ni para morirte eres bueno. O sea, hasta en eso vas a estar chingando todavía. Y cuando me dice eso el doctor de que estás en así a un alfiler de explotar tu diabetes, cabrón. Yo sentí que las puertas del infierno se cerraron, güey. O sea, así. O sea, lo sentí totalmente. Sentí... No sé cómo explicarlo, compadre. O sea, pero atrás de mí sentí así como... Véngase, ya estás de este lado. Yo... Me congelé y te cuento acá bien... Pues en confianza y todo esto. Te cuento que... Pues porque es una historia, ¿verdad? O sea, es realidad. Y no es cayendo en hacerlo de más y de menos. O sea, es lo que pasó, lo que es. Yo saliendo de la clínica, en vez de irme a mi casa, o sea, en vez de irme a buscar un gimnasio, me fui a un puesto de tacos, compadre.
De esos mañaneros, porque fui a ver al doctor a la mañana. Y era de esos puestos que estaban abiertos. Y me pedí 10 tacos de harina, 5 de chicharrón y 5 de barbacoa. Y cada bocado que le estaba dando a cada taco, yo estaba llorando, güey. Detrás de cada taco, güey, llorando, güey. En por qué no podía parar de comer. En por qué me hacía esto y en por qué no podía detenerme. O sea, por qué ya no controlaba quién, o sea, porque ya no podía controlar quién era. O sea, ya no puedo controlarme, güey. O sea, este pedo ya está mal. O sea, ya no soy yo, güey. O sea, ya perdí yo esta batalla. Y ahí fue donde realmente toqué un fondo, güey. O sea, donde realmente sentí el dolor cuajando dentro de mí. Y no paré. Continué. Continué. Y, y le intenté por todos los métodos humanos. Dietas de 1000 calorías. Qué chingados me voy a tragar 1000 calorías. Le Nunca cumplía nada. O sea, nunca pude lograrlo. Nunca tuve. Y me di cuenta que no es cuestión de fuerza de voluntad. No es cuestión de fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es relativa en cada persona. O sea, algunos tienen fuerza de voluntad para poder dejar cierta cosa, pero no otra. Entonces, Dicen por ahí que el adicto cambia de droga, güey, pero al final sigue siendo adicto, güey. nunca hay una liberación. Y no, y clavo el que acabas de decir, mi Fer. Clavo el que acabas de decir porque es real. O sea, simplemente sustituyes. Hay gente que así como yo con la comida. Te cuento, yo cuando estaba un poco más chavo tuve problemas con el alcohol, con sustancias, etcétera. Entonces yo sustituí esos problemas con la comida, Claro. cabrón. Y así como yo lo sustituí con la comida, hay personas que lo sustituyen con relaciones, que lo sustituyen con el trabajo. Con jale, O güey. sea, El y aquí famoso estoy, workaholic. y aquí Sí, estoy güey. aventando pedradas y al que le caiga, pues póngase el saco, porque es salud mental. O sea, el autoengaño es la causa número 1 de muerte. Lo siento yo así, ¿verdad? Me encanta lo que dices, que es un tema de salud mental, güey. Porque yo recuerdo que platicando con un compa igual le decía, es que necesito yo moverme donde estoy, güey. Porque la neta es que pues le ando tronando bien duro el trabajo, güey. Me está pegando en el tema familiar y que no sé qué. Y ese güey me decía, ¿sabes qué? La neta es que tú así te vayas a Suiza o a China o al lugar que te digan donde es que allá van a trabajar menos o esto o lo otro, vas a acabar haciendo lo mismo, güey. Porque el tema eres tú. O sea, no es un tema de tu trabajo te hizo así. Así llegaste tú. Y pues sí, hay factores ahí que te lo acentúan. Pero al final ahí está, güey. O sea, ahí está. Y yo honestamente creo en eso. O sea, uno necesita. Y digo, ya bien hablando del tema con sustento psicológico y todo esto, uno necesita reemplazar con algo igual de fuerte, güey, esa adicción, güey. O sea, porque si nada más dices, la quito, la voy a suprimir y ya no pasa nada, es cuestión de tiempo antes de que vuelvas, ¿no? O sea, y eso es algo que muchos hacen de, voy a dejar el cigarro, pero no lo sustituyen por otra cosa, ¿no? Y me encanta lo que dices porque ejemplos hay un chingo. O sea, gente que dejó el cigarro y luego se hizo bien workaholic, güey, ¿no? Entonces, pues estás intercambiando. O sea, hay una moneda de cambio, güey, y habrá personas que nos pueden escuchar y que dicen, yo sí lo dejé, güey. Sí, ok, güey, dejaste el Pero café y ahorita te chingas ráscale, 5 ¿verdad? tazas de té mate, ¿no? O sea, ahí está ese tema bien presente, güey. O Cambia el yo nombre, dejé güey. de tomar, pero oye, ¿cómo estás con los celos, con tu pareja? También, No güey. puedes vivir sin saber dónde está y esto, y me quiere, no me quiere. Háblese con la neta, compadre, ¿verdad? O Exactamente. sea, y eso que dices de sustituir una cosa por otra, el irte. Yo tenía mis planes perfectos es que si me voy allá, voy a dejar de comer, o si me voy a un lugar acá, voy a dejar. Y era una fuga, o sea, eran fugas porque a mí me decían mucho, tú te vas a llevar tu problema donde vayas. O sea, el problema no, yo decía, es que es México donde vivo porque la comida aquí, la chatarra y todo esto, y sí, que no. Digo, obviamente uno puede hallar de dónde quejarse y de Claro, dónde pescarse claro. siempre para hacerse güey, ¿verdad? O sea, el hacerse güey también era mi medalla número 1. O sea, esa yo la tenía, esa era mi medalla de oro. El hacerme güey y el tragar eran mis Ejemplos que badges. dicen, ¿no? De Estados Unidos, güey, con el tipo de comida, y ya te pones gordo y todo, güey. Yo creo que los mejores pesos que he tenido fue cuando me fui a vivir a Estados Unidos por unos meses, güey. Bajé y regresé con menos. Entonces, como dices, no es un tema de, el ambiente, güey, es lo que te define. Y no aplica solo en el tema de comida, güey. En general, no es el ambiente, güey. Depende mucho de uno hacia afuera. Y en ese sentido te iba a decir, ¿hubo algún momento en el que tú pensaste en
este pedo ya es mental, necesito yo ayuda mental, güey, o realmente fue algo que tú trabajaste solo, que no habrías tú con la demás gente, güey. ¿Cómo empezaste a lidiar con eso? O sea, ya que dices toqué fondo, güey, a partir de ahí, ¿qué pasó, güey? Cuando llego yo directamente al fondo, yo tenía un compa, un gran amigo que se está escuchando esto, él sabe quién es. Te mando un gran abrazo, carnal. Ese vato y yo éramos unas morsas, vato. O sea, éramos unas morsas. Éramos literalmente los asaltabufets. O sea, The Brothers of Destruction. Así, donde llegaban. Los matapromos, güey. Esos que Sí, dices, sí. después de que llegó él, ya el IHOP quita el letrero, güey. Dice, ya no. Sí, ya no vuelvo a poner esta promo con estos vatos. Porque hay gente que sí se los mete y salgo perdiendo, cabrón. Y bueno, esos éramos nosotros, güey. Íbamos a todo tipo de restaurantes y nuestro signo era el buffet. O sea, tú decías buffet y era ángeles tocando atrás de mí. Era excelente. Hoy toca un buffetcito. Dejarte caer. Y este compa y yo, pues éramos pues, de alto peso. Mi compa también al día de hoy bajó de peso. También es una persona que perdió inclusive más kilos que yo. Si yo perdí 65, él creo que lleva 75, 80 abajo. Madres. Entonces, él me puso una pauta, porque él comenzó. Entonces, eso era algo que yo tenía, y no me daba cuenta, fíjate, ahora que lo mencionas, estoy así como que recapitulando y agarrando onda de que yo siempre tuve que tener un compinche, un cómplice, cabrón. Siempre hay un cómplice con el que uno se está dando en la madre, ¿verdad? Y en mi caso era mi camarada, ¿verdad? Este vato y yo, pues íbamos, fíjate, hubo una temporada de la NFL y nosotros, pues ahí en el club que nos vemos, pues ahí había promociones del lunes y los jueves, güey. La perdición ahí, Y güey. la perdición, carnal. Y lo que nosotros hacíamos, hubo una temporada, no te miento, de la NFL, no recuerdo bien el año, pero hubo una temporada que todos los juegos del Monday Night y los jueves, todos los juegos, compadre. 1 kilo de alitas por persona, un hot dog de medio metro y como 3 litros de limonada, güey. Toda la temporada, o sea, esa tragazón 2 veces a la semana, güey. Porque pues ya ves, es el juego del lunes y es el juego del jueves. Y el lunes y el jueves. Y ahí andábamos los dos. Y nuestros bowls que nos daban de palomitas y de cacahuates y de totopos. Mala entrada, dices tú. Sí, maravilloso. No, y 3, 4 cajetillas de cigarros. Blancos o rojos, pero échale pa' acá. O sea, daño y daño. Entonces, yo me la fui llevando con este vato y pues ahí fue cuando empezó el verdadero problema. O sea, ahí fue cuando empezó un descontrol porque pues tus demás compas te pueden decir, es como el alcohol y con las drogas, ¿verdad? Te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Estás pisteando mucho o estás loqueando mucho. Pero pues tus mismos compas que andan igual de empinado que tú no te van a decir eso. Ya cuando llegas a ese grado es porque ya estás bien grave. Ya los asustaste, güey. Sí, ya ni los locos ni los sanos te quieren, ¿verdad? O sea, ya ni los comelones ni los que no comen se quieren juntar contigo porque saben que contigo las cuentas salen arriba pero o sea, infladas, como si hubiera comido toda una familia en Año Nuevo, güey. Nomás 2 pelados. O sea, yo con ese vato empecé a comer mucho y de repente este carnal dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero cambiar mi vida. O sea, yo voy a hacer lo mío. Él tomó sus métodos. ¿Él tuvo algo como lo tuyo, güey? O sea, alguna alerta así de andas mal también, Sí, güey, también empezaron así los problemas de salud. Ya no se podía abrochar las agujetas, inclusive. Y a veces compartíamos ese sufrimiento comiendo, cabrón. Eso era lo más fuerte. Al final estabas con alguien que entendía, güey, ese talón de Aquiles. O sea, ambos queríamos comenzar a cambiar, güey. Pero no podíamos, güey. O sea, ambos sabíamos que estábamos mal. Y a veces hasta llorábamos juntos, que cuando nadie nos veía, comiéndonos unos M&M's, ¿verdad? Para compartir, que no compartíamos ni madres. O sea, y decíamos, pues, que ¿por qué, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Y así empezaba el rebote. Esto fue... O sea, yo también, antes de eso yo ya había tenido también mis visitas con los doctores. O sea, las advertencias ya habían estado, güey. Ya habían estado. Entonces, a lo que voy es que el problema no es de la noche a la mañana.
El problema es paulatino, sutil y demasiado, demasiado. Es como lamer miel del filo de una navaja, güey. O sea, no te das cuenta y de repente traes toda la boca rasgada, güey. Y dices, ah, cabrón. Entonces, esto es paulatino, no, Sí. no es de la noche a la mañana. No, y como dice, no engordas con la primera hamburguesa que te chingas. O sea, es la suma de todo lo que vas haciendo día con día. Y está cabrón porque a mí me gustaría saber tu opinión. Digo, en tu caso comentas, toqué fondo y desde ahí vino como este despertar, decir, espérate que tengo que hacer algo. ¿Crees tú que es necesario tocar fondo para generar un cambio? Sí, yo creo que más allá de tocar fondo, porque el fondo puede ser me comí 3 hamburguesas yo solo, ¿no? O sea, es que ya, o sea, como por obsesión, ese puede ser un fondo. O puedes llegar, oye, güey, estoy a una de despertar la diabetes pesando 155 kilos, güey, y me quedé solo, porque ya como solo. O sea, yo ya iba a comer solo, lugares solo, porque nadie quería ir contigo, porque te daba vergüenza hablarle a la gente por cómo comías, güey. O sea, el fondo es necesario. Y pasa, hay de fondos a fondos a fondos. Me encanta que lo El, veas así, porque es móvil, o sea, al final, para cada quien el fondo puede ser distinto. O sea. puede ser desde una pequeña, puede ser tu fondo, puede ser una papa sola, o el costal completo, o el contenedor que está en el barco completo. Y hay Un gente, sustito manejando o darte contra un muro a 120, güey, para decir, ya entendí, güey. yo creo que lo que se requiere, mi Fer, es humildad. Humildad de aceptar que tienes un problema. Porque así como tal vez yo me tardé 12 años más en darme cuenta que tenía un problema con la comida. Hay gente que se tarda hasta estar entubado y, oye, ya no te sirvió el corazón, compadre. O hay gente Y que nunca despertó, güey, que literal, nunca güey, sí. despertó, o sea, y que son ejemplos. La verdad es de que, oye, puedes llegar ahí. Y yo a la gente que le digo, está bien la comidita, está padre, pero uno sabe cuando ya traes el ruidito, esa sonajita sonándote en la cabeza y que la tienes bien arraigada ahí atrás y le metes trabajo y le metes otras cosas para que no suene, pero al final del día va a sonar. Claro. Entonces, yo creo que esa es cuando ya eres consciente de que tienes un problema y tienes la humildad suficiente de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, o sea, no puedo con esto. Eso es ver tu fondo con ojos de crecimiento, porque yo también veía mi fondo con ojos de victimización. Claro, esa es la parte para mí clave, güey, porque o sea, sí, ocupas tener la humildad para darte cuenta que andas mal, pero sobre todo es cambiar la historia, güey. O sea, para mí esa parte es clave porque lo puedes ver como una justificación, ¿no? O sea, y todos lo hacemos, güey. O sea, no, pues es que tengo un chingo de jale, güey. No he podido, o es que estoy encerrado, o es que me da miedo ir al gimnasio, güey, por el COVID. Entonces, entonces, siempre pones tú la excusa por delante, güey. Pero para decir tú, a ver, siendo bien honesto, le estoy cagando, tengo que cambiar esto, güey. Sí se requiere mucha humildad y también es un tema creo yo, de disciplina, güey. Porque como tú eres el que pones la barra de hasta dónde está bien o mal, está el punto en el que dices, oye, ya me apretó la ropa, y luego está el punto en el que, pues, te vas y te compras otro short y más grande. Yo Entonces, yo se tenía te una olvida, frase, güey, yo se te tenía una olvida. frase que decía, hay más tallas que vida, güey. Fíjate, o sea, Claro, y es que desde ahí el están las autoengaño, historias que te güey. estás contando, güey, justificaban ese comportamiento, güey. Y ahora, el problema definitivamente, como dices, no era pequeño, no era de traigo 1 kilito, 2 kilitos, no, estabas hablando de 150 kilos, que tú y yo más o menos estamos de la altura, ¿no? Y nos suelen decir que debemos de andar en los 70s, 80s y no sé qué. Y está la típica, ¿no? O sea, sale uno con todas las excusas, pero ¿por soy qué? espaldón y de Sí, huecho soy ancho, espaldón güey. y ve mis huesos. Pero, o sea, ahí mi duda es, ¿por qué reemplazaste esta intensidad de estar trague y quitarte la ansiedad con la comida? ¿Por qué lo reemplazaste? O sea, hoy, ¿qué dirías que está sustituyendo ese espacio de irte y atascarte hasta más no poder? Fíjate, yo, primero que nada, siendo bien honesto, pues yo siempre era bien renuente de la ciencia, de la medicina. No, yo puedo solo, y yo los voy a hacer, ¿va? Golpes de pecho, y nunca hiciste ni madres, o sea, ya déjate ese cuento a un lado. Y es la misma humildad que se requiere. Y dije, oye, Claro. ¿sabes qué? Hay ayuda médica profesional. Y yo dije, a lo mejor y debería operarme, hacerme un bypass gástrico o algo. Pero no quería, o sea, yo no quería. Yo dije, es que no me quiero ir por ahí. Pero sin embargo, no estoy peleado en que la ciencia pueda ayudarme o sea, es que si es un problema mental,
de ansiedad, pues a lo mejor puede haber medicamentos que me ayuden a controlar mi ansiedad de comer. Claro. Déjate querer, o sea, déjate ayudar, compadre, ¿verdad? O sea, estás en el siglo XXI, güey. Ya gracias a la Dios hay ciencia, hay medicina, está tan avanzado. Utiliza la tecnología también a tu favor, güey. No nomás para empinarte y darte en la madre, güey. Entonces, eso fue lo que yo entendí. Y me dejé guiar, ¿verdad? Doblé las manos y en contra de mi voluntad. Y yo me renuente porque tuve que destrozar. Casi no se nos da, ¿no? Sí, casi no se nos da. Yo soy el menos, el papas fritas, ¿verdad? Aquí yo soy el Juan Camané. Y a mí nadie me va a decir cómo hacerle. Yo sé cómo, güey. Yo decía de que es que yo solo me metí en este pedo, yo solo salgo, güey. El día que me dejé ayudar para empezar a tener un medicamento para el control de la ansiedad, como yo ya traía la disposición de querer bajar, de querer cambiar mi vida, y para mí era muy difícil el no hacerlo, porque pues la mente es poderosa, compadre, claro. O sea, y muy compleja, y nos podríamos quedar horas hablando y no vamos a llegar ni a un punto, güey, de qué es la mente. Entonces, me dejé guiar, me mediqué, y fue como un pulso, o sea, un power up, o sea, si yo ya traía las ganas, la voluntad, haz de cuenta que esta madre me metió modo turbo de que, cabrón, sí se puede, ya no siento esta obsesión de tragar, güey. Ya no la estoy sintiendo. Pero ahora, ¿qué puedo hacer, güey? ¿Qué puedo hacer que a mis 155 kilos con unas rodillas casi deterioradas, güey, pueda empezar a hacer físicamente? Pues camina, aunque sea 10 minutos, güey. Pero empieza a hacer algo. Y entonces, aunado a la medicina, que para mí, la neta, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque yo solo no puedo, güey. O sea, hay gente que a lo mejor sí, perfecto. Hay gente que no puede. Hay gente que casos muy extremos que sí necesitan esta ayuda médica profesional. Para eso están, para eso estudiaron los vatos chingos de años, güey. Y he perdido para que también te marquen un norte, ¿no? Porque creo que a veces uno usa la autocompasión de forma equivocada, ¿no? O sea, te empieza uno a decir, no, pero pues no está tan mal o no está tan mal. Y ya cuando vas, te digo, yo recién empecé con una nutróloga también y me acuerdo mucho porque igual te toma las medidas y todo y me dice, pues te lo voy a decir rápido porque está muy mal, güey. Y pues esto y esto y esto y esto y esto y esto y pues te lo tengo que decir, ¿no? Pero esa plática no existe hasta que no te paras con alguien que no le importa que te duela, pero que dice, a ver, si quieres salir de esto tienes que aceptar que no estás acá donde tú dices, no, tú ya estás aquí en la línea, ahí está el foco rojo, ahí te está diciendo que estás chueco, lo normal es esto y tú estás para acá, entonces necesitas ponerte a hacer algo. Y ya la pregunta es si lo vas a querer hacer o no lo vas a querer hacer. Entonces, de entrada, acercarte con alguien que te lo pueda decir como es, que no es como dices tú, a veces digo, le pides asesorías matemáticas al que la lleva reprobada, ¿no? Sí, entonces sí, le claro. dices a tu compa gordo que cómo le haces para bajar de peso cuando dices, pues así como que experto no ha de ser, ¿no? Porque pues, o a lo mejor y sí, pero él decidió no tomar ese camino y al contrario, ¿no? Pero sí es bien importante. Ahora, tú te acercaste, igual para la gente que lo está viviendo, ¿no? Porque un paso bien importante es reconocer, tienes un problema, el otro es decir, ok, voy a ir a buscar esa ayuda, ¿no? Y como decías, ir a buscar esta ayuda profesional, ¿no? Porque no es la ayuda de que te metiste YouTube, cómo bajar 50 kilos en 5 minutos. De que, a ver, déjame escuchar a un coach y que me ponga chido. O sea, te menciono, hay gente que funciona. No desmerito esos medios, porque hay muchos casos más graves que el mío, inclusive, que tuvieron que éxito. Han salido, sí. Pero hay gente que cuando ya es un problema, o sea, una obsesión por comer, o sea, ya no te estoy hablando, es como una adicción, hermano, sí. O sea, como el adicto que le dices, oye, ¿por qué te metes esa madre por la nariz? No sé, pero aquí estoy, yo iba a ir a mi casa, iba a ir a ver a mis hijos y de repente ya estaba aquí. Oye, yo iba a ver a mi novia y de repente me desviaba y ya estaba en los tacos. Sí. ¿Y en qué momento? Oye, venías para acá. Sí, cierto, iba para allá. Y ya tengo aquí de que 2 campechanas y una coca. ¿Cómo? Oh, y a veces me daba miedo, compadre, porque era ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento me desvié? O sea, ¿en qué momento hubo ese...? Entonces eso para mí ya era un problema más allá de un problema de chiflazón o comes por... O sea, ya era algo mental, o sea, claro. Ya era algo... O sea, ya era un problema fuerte, ¿verdad? Mi adicción fue a la comida directamente. Y fuiste, ahora sí, a recibir esta orientación... Cuando te dicen, oye, efectivamente vas a tener que tomar un tratamiento y todo esto para controlar la ansiedad, ¿qué sentiste tú ahí, güey? O sea, ¿sentiste un tema de culpa, güey? ¿Sentiste alivio? ¿Cómo te sentiste en ese momento, güey?
Fíjate que al principio no tenía cabeza para sentir algo porque yo me sentía como, vato, es que el barco ya se está hundiendo. Ya es mi único, o sea, Lo que sea necesario, lo güey, que sí. caiga, ¿qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea, porque ya no quiero vivir así. Deja tú el sufrir, deja tú las tallas, deja tú que te vieras al espejo y sintieras repulsión de ti mismo porque no te podías controlar y te enojabas porque seguías haciendo lo mismo y empezabas a verte más cachetón y inclusive, o sea, en el desempeño tanto físico, sexual, o sea, no estar satisfecho. O sea, cómo baja eso una concepción de tu persona y tu Claro, güey. autoestima por los Por los suelos, ¿verdad? suelos. Y teniendo que andar sonriéndole a todos cuando, pues obviamente me apodaban, ¿qué onda, gordo? El gordo. Sonríe para que no sepan que por dentro estás sufriendo, güey. Porque no te gusta quién eres. Pero tampoco tenía la valentía suficiente como para decir, me voy a matar. Entonces, estaba en un punto en medio donde ni siquiera me atrevo a cambiar, pero ni me atrevo a ponerle un fin. Sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. O sea, todo eso de cajón, de entrada. Entonces, la parte de venir con la ayuda profesional es, yo estoy dispuesto a todo, vato. O sea, ya, porque yo lo que quiero es parar esto, o sea, es Se parar. vale preguntar, güey, esa ayuda profesional, ¿qué fue, güey? O sea, ¿fue psicólogo, fue psiquiatra, fue... ¿Qué fue, güey? Fue una psicóloga, que también me ayudó con los medicamentos y un nutriólogo especializado en deporte, ¿ah? O sea, es bien raro porque ese vato trata a atletas ya, pues atletas grandes y me dijo, no, yo voy a tomar tu caso, o sea, tus Estás, sobres, grande sí estás, véngase güey. para acá, o sea, véngase para acá. Y justamente con ese mismo, pues ya me metí al tema del gym y Del pues de deporte y repente todo, empecé claro. a agarrar un cuerpo y le empecé a dar por ahí, ¿verdad? Pero previamente a eso, esta ayuda fue con psicóloga y con nutriólogo, ¿verdad? Porque también tienes que ir conociendo tu problema, o sea, Claro. para domar el caballo tienes que conocer por qué viene bronco este vato. A ver, vamos a ver por qué. Ah, mira. Entonces, conociendo la raíz de todo, de dónde viene tanta ansiedad, de dónde viene tanto y por qué soy así, y lo aceptas, ya no estás peleando contra el dragón, de cuenta, o sea, ya lo domas. Y liberas Ya, toda esa energía, güey, que antes se llevaba en puro desgaste en tú puro contra tú, desgaste. sí. Entonces ya es una pelea que no es nada más como estar en un cuarto oscuro tirando trancazos a ver a quién prendo. O sea, ya sabes a dónde atacar. O sea, Claro. ya no estás desgastando energía mental, física y emocional en atacar un problema que ni siquiera sabes por dónde va. O sea, ya conoces tu problema, lo aceptas. Para eso es lo que veíamos al principio, la Claro. humildad de aceptar que tienes un pedo y lo vas corrigiendo, ¿verdad? Lo vas llevando y eso me ayudó mucho la psicóloga, me ayudó mucho mi nutriólogo y para mí fue más sencillo, fue ¿Cuánto muchísimo más tiempo, güey? sencillo. ¿Cuánto tiempo llevó o sea, lleva? Porque definitivamente es algo que tienes que seguir haciendo, pero ¿cuánto tiempo lleva esta transformación que has hecho, güey? Yo empecé a bajar de peso en mayo, o sea, marzo, Mayo abril 2020. 2020. Ok. O sea, llevo un año, 7 meses más o menos por ahí y llevo pues 65 kilos abajo. Y no ha habido mejor decisión que haya tomado en mi vida, te lo juro, o sea, no lo cambiaría ni por el mejor trabajo, ni por el mejor sueldo, ni por la mejor riqueza, la mejor puesto social. Esto ha sido una decisión que me ayudó inclusive a liberarme en otros aspectos de mi vida, o sea, porque hay cuenta que destapas la cañería y vas saliendo, ay, juez, empiezas a ver por dónde están todos, pero ya te empiezas a enfocar en las demás cosas porque el problema principal, pues como que ya lo atacaste, ¿verdad? Y yo no quería ser un ejemplo de que, mira, Omarcito se murió de gordo. Ah, pobrecito. Y que te reces y que te Por algo que lloren sí dos, está en tres tus días. manos, ¿no? Que eso Por sí algo está que bien sí cabrón, estaba sí. totalmente en mis manos cambiar, pero mi obstinación y mi terquedad, pues no me dejaba. Omar era el enemigo número uno de Omar. Así lo podría Y estoy resumir seguro que todo. para las personas que nos están escuchando así es, güey. O sea, a lo mejor como dices tú, el problema no es el sobrepeso, el problema son otras cosas, pero ahí compartimos, ¿no? El gusto ahí por Calle 13, ¿no? Pero la frase que tiene una de sus canciones que dice que antes de volver afuera hay que regresar adentro, güey.
Yo creo que esta pandemia sí representó un momento para conectar contigo, para entenderte, para conocerte, pero muchos lo que hicieron fue par de audífonos, sube el volumen y te hago como que no. O sea, antes mi excusa era no tengo tiempo, ahorita ya tengo el tiempo, pero me ocupo haciendo otra madre. Pero el punto es, seguimos corriendo de esa realidad que nos está persiguiendo. Y ahora, conforme vas entrando y vas escarbando, pues el problema como tal no era solo el tema de la comida. O sea, seguro en este proceso te has ido dando cuenta de, o sea, era la suma de este rollo, este rollo, este rollo. Y todo eso me tenía donde estaba, güey. Pues sí, ahora que sí, o sea, sí, es que te das cuenta que es como una bola de nieve, ¿verdad? O sea, una bola de nieve empieza siendo una chingaderita chiquitita y de repente va agarrando, agarrando, agarrando y cuando te das cuenta la volteas a ver y ya no la puedes detener, vato, porque ya te ganó la partida. Entonces, es una, yo lo veo como un conjunto de muchas cosas, tanto experiencias de la vida de Chile desde huerco, la infancia o como el bullying, esto, lo otro, o sea, hay demasiadas factores que influyen. Como comento, yo también antes de empezar con el sobrepeso había tenido ahí algunos problemas con las sustancias y con el chupe. Eso también fue un factor que influyó mucho en mi manera de comer porque Claro. fue una desviar la atención. Pero si me pongo a pensar, el problema principal de tu manera de tomar o tu manera de comer es el mismo. O sea, es la misma naturaleza, ¿verdad? O sea, es la misma raíz. Hay algo ahí que te está incomodando y te lo quieres quitar, quieres adormecer ese efecto, güey, que es como dicen con el tema del alcohol, ¿no? Que me ha tocado también con personas que han tenido problemas fuertes de eso y que es, te digo, pues únicamente estás mandando a dormir el problema hasta mañana, güey, porque mañana te vas a levantar igual, la situación ahí está, o sea, el problema ahí te sigue esperando en la Y puerta, más güey, y grande. tú vas a estar más jodido, crudo probablemente, pero no se va el problema a ningún lado. O sea, entonces, y justo hay una reflexión a mí que me encanta ya ves, de los filósofos, ya sabes que me encanta filosofar, amigo, pero Sí, que son no, unos como casi no se filósofos, te da, ¿eh? que son unos filósofos chinos y que llega uno y les pone un jarrón y mete ahí un papel, le cierra el jarrón y les dice, aquí adentro hay un problema, entonces quiero que ustedes lo resuelvan, ¿no? Y le dice a todos los sabios, ¿no? Quiero que ustedes lo resuelvan, pero no pueden abrir la tapa del jarrón, o sea, no pueden. Tienen que resolverlo sin abrir el jarrón. No, pues va. Y empiezan a darle vueltas, ¿no? Acá todos los, imagínate las personas acá como que a ver, güey, pues a lo mejor tiene un hueco, ¿no? Y ahí se empezaban a asomar a ver si tiene un hueco y le estaban dando vueltas y vueltas. Pasa el primer día, nada, güey. Segundo día, nada, güey. Y dicen que de ahí, en el tercer día, güey, uno de los guardias se enchila y dice, no mames, estos güeyes están perdiendo el tiempo. Saca la espada y mocos, güey, Mocos rompe el el jarrón y jarrón. dice, problema resuelto, güey. Y el vato se va y todos, che, güey, está en tonto y cómo se le ocurre, que la madre, que no sé qué. Dice él, no, tiene razón. Dice, cuando hay un problema hay que quitártelo de enfrente, güey. No se trata de que le estés dando vueltas y vueltas y vueltas. Y yo solo conecté porque dije, ¿cuántas Órale, cosas en órale. la vida no está uno? Y personalmente no le estoy dando yo vueltas y vueltas y vueltas queriendo encontrar la falla, el huequito, el esto, el otro, cuando a veces tienes que decir, a ver, asume lo que ahí está y cómo lo resuelves, ¿no? O sea, a partir de ahí. Pero realmente no queremos resolverlo. O sea, para mí ese es el tema de fondo, ¿no? Ahorita que te escuchaba, tío, yo lo voy conectando así los puntos y digo, una está el piso, ¿no? Que en tu caso el piso fue una llamada de atención, pero igual tú pudiste haber decidido que fuera otra, güey. O sea, decir, está bien, pues sí, pero no me está diciendo que ya me voy a morir mañana, ¿no? Entonces le puedo seguir, ¿no? Puede que esos tacos que te echaste no eran los últimos y no era le puedo seguir atorando otro rato, pero tú definiste cuál es tu estándar y decir, ya, aquí ya no, y a partir de ahí empezó todo este proceso de irle dando reversa y lo más cabrón es que el día de mañana si tú quitas ese candado, vuelves a como estabas, güey. Vuelvo, ajá, y no te miento. Aprendí a que la comida no es mala, o sea, porque pues obviamente tienes un régimen, tienes una dieta y la vas llevando, porque luego también caí en una obsesión de quiero estar flaco, quiero estar flaco, quiero estar mamado ahí seguía la obsesión, o Exacto, sí, sea, se va de un ahí lado al otro, güey, seguía sí, claro. y yo decía, ¿por qué si ya tengo el cuerpo que quiero, estoy más grandote, ya bajé el peso que quiero, sigo sin ser feliz, cabrón? ¿Por qué no soy feliz con nada? Entonces ahí era el problema de tienes que aprender a vivir. Aprende a vivir, o sea, tú te puedes echar tus taquitos, haces ejercicio, te puedes echar tu hamburguesa, o sea, es un balance, ¿verdad? Yo lo veo como en la película esta donde sale el Thanos con la navaja, y que el balance perfecto y qué cabrón es poder llegar a eso. Y yo creo que ese para mí es mi objetivo
ideal como ser humano en un mundo funcional, espiritual, universal, como lo quieran ver, para mí ese es el punto por el cual yo vine. Para poder evolucionar tanto y poder llegar a un equilibrio en mis emociones, en mi vida, en todo. Un equilibrio ni tan bueno ni tan malo, compadre. ¿Lo ves como una Un balanza, así equilibrio. como ese equilibrio perfecto? Yo creo que ese es el... O sea, nunca vas a llegar a un equilibrio perfecto porque pues no se... Pues no, o sea, no es... Nadie somos perfectos, ¿verdad? Este... Pero el intentar tirarle ahí y el hacer que cada uno de los asuntos de tu vida vayan regidos por ese principio de tener un equilibrio en tu vida, yo creo que te hace evolucionar, ¿verdad? Te hace tener una progresión. Y la neta, una de las cosas que no he mencionado en toda esta sesión que hemos tenido fue la ayuda de, pues, o sea, yo soy una persona que cree en Dios, ¿verdad? O sea, yo no le pongo nombres, ni le pongo figuritas, ni le pongo nada. O sea, yo creo en un Dios amoroso, ¿verdad? Porque yo también sentía el juicio de Dios hacia mi persona por ese pecado de la gula y todo. Entonces, ¿cómo me podía perdonar si el ser más supremo y amoroso que me han presentado me está juzgando de Sí. entrada, compadre? Bajo sus reglas tú ya estás jodido, güey. Entonces, sí, bajo Sí, sus reglas sí. yo ya estaba Ay, bien, sí. sí, abajo, así, Le estás quemado, pegando en las peores, como güey, lechón sí, dando vueltas, sí. así, ahí me tenían con la manzana en la boca, cabrón. Y eso fue una de las concepciones que cambié, una de las percepciones que cambié. Porque el día de hoy, así como yo me perdono, yo me quiero y me amo, así es como quiero ver la figura autoritaria espiritual que está por encima de mí, que me ama de igual manera, con mis defectos y mis virtudes. Entonces, eso para mí fue uno de los procesos más fuertes para poder cambiar, cabrón. Todo lo que te digo de la medicina, el ejercicio, la nutróloga, la psicóloga, todo fueron herramientas. Exacto. Pero el cambio vino cuando, porque yo le pedí ayuda, o sea, yo hubo un momento donde doblé las patitas. O sea, cuando la chinga, güey, es tan fuerte que te hace doblar, arrodillarte, güey. No hay de otra más que pedir clamor, güey. A lo que tú creas, como tú le llames, como tú lo quieras ver, o sea, el que sea. Pero yo sí creo que hay algo arriba que voltea a ver y dice, va, aquí estamos y a darle, porque no es un yo te dejo solo y te voy a poner el pecado y la culpa, etcétera, como yo fui criado bajo esa enseñanza. Entonces me imaginarás, me creerás que había veces que yo iba a misiones y ese tipo de cosas y me sentía tan mal por cómo me veía físicamente, güey, que no me sentía digno de poder estar dentro de un recinto espiritual donde se supone que van los que están más jodidos, güey. O sea, no los más bonitos. Exactamente. O sea, uno no va al hospital de que, oiga, vengo al hospital nomás para que me digan que estoy muy bien de salud, Sí, ¿verdad? sí. No, vengo al hospital No, para que me digan que estoy algo mal, desmadrado güey, y sí, hay por algo qué y mal, cómo sí. lo arreglo, cabrón. Exactamente, y bien interesante porque, o sea, como dices, hay un cambio mental, está esta humildad de saber que tienes un problema. En nuestro caso es reconocer que necesitas ayuda, como dices, aquí y arriba, digo, en lo que tú y yo creemos, o sea, que no la vas a librar solo. El tema espiritual para mí es súper importante también. Y ya que está eso, hay herramientas, ¿no? Que las herramientas ahí están, pero como dices, no es cuál es la dieta correcta, no es quién es el mejor entrenador del gym, ¿no? Si es el Chuy o si es el de la mañana. Un saludo al chavo. Saludos al chavo y al Chuy. No, la verdad es que es eso, o sea, las herramientas ahí están, ¿no? El gym ahí está abierto, güey, y uno no va por cosas que cada quien se pone en la cabeza, pero sí, ese es el tema de fondo que veo yo, ¿no? Es un tema mental, tema espiritual, de decisión y aceptar que tenemos cosas que trabajar, y para mí todo conecta con lo que decías de no es un equilibrio perfecto, ¿no? O sea, vas buscando, apuntas hacia allá, porque si no apuntas hacia allá, pues te cedes, te dejas caer y ya no hay arreglo, pero apuntas hacia llegar a ese equilibrio y es una búsqueda constante, ¿no? Es decir, ahorita me pasé, regreso, pero consigues esto, como dicen, el self-awareness, ¿no? O sea, conocerte y decir, a ver, ya sé dónde cogeo, qué es lo que me va a llevar hacia allá, te cachas en el momento y tratas de regresar otra vez como que ese balance. Entonces, digo, bien interesante todo lo que nos compartes, Omar, y digo, aprovechando también para las personas que nos están escuchando, o sea, para mí algo con lo que yo personalmente he lidiado mucho y que también he escuchado ahorita en lo que decías, el tema del amor propio, ¿no? Creo que está muy cabrón, güey, porque, digo, a ti y a mí nos enseñaron a la entrega, ¿no? El servicio, el darte, güey, dar hasta que duela, Hasta, es eso, ¿no? Entonces,
darle reversa a eso y empezar a... Porque naturalmente uno trae el látigo, ¿no? Ya solito te das, no ocupas que nadie te haga nada. Sí, sí. Y digo, bien interesante porque de hecho el próximo capítulo voy a traer una persona para hablar de amor propio porque es algo que cuesta, güey. Y yo lo que veo dentro de todo lo que me contabas es ese cambio también, güey. O sea, de empezar a quererte, güey, a decir, oye, ¿por qué no soy feliz? O sea, ¿por qué soy tan duro conmigo, güey? ¿Por qué me pongo esos estándares? Entonces, hay muchas cosas de las que nos estás comentando, Omar, que son las que detonaron el cambio, güey. Para los que nos están escuchando, me encanta o sea, que hayas dado esos mensajes porque no es una sola, o sea, no es pues vayan con el nutriólogo aquí, Y lo aquí etiquetamos, bajamos hashtag y... dieta y Sí, vámonos, no no. es el nutriólogo únicamente. Para mí lo esencial es eso, ¿no? El haber reconocido que ocupabas ayuda, que creo que no hay mejor herramienta, güey, eso de, puedes tener la báscula, la caminadora, todas las cosas y no es solo eso, ¿no? O sea, Fíjate, yo escuchaba cuando iba a la escuela de Huerco, güey, una frase, pues antes del Ángelus, ¿verdad? Que ahí a las 12. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Y nunca le había dado el valor a lo que eso significa cuando lo ves con los ojos, después de una transición claro. que está escrita en sufrimiento, en dolor, o sea, en experiencia propia. Digo, cabrón, o sea, la escucho y hasta se me enchina la piel porque es real. Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez porque ahorita la dijiste y desde que empezaste de que ya hasta la vocecita no Sí, suena en sí, la cabeza. ¿de qué le sirve al Pero hombre? sí, sí se pierde a sí mismo, pero es muy cierto porque yo creo que muchos vamos por la vida perdidos tal cual y necesitas aceptarlo y empezar este proceso de enderezarte y una frase que a mí me encanta que hasta le tomé una foto a un vaso que lo vi que decía despierta, ¿no? O sea, para mí es... O sea, ese despierta, yo creo que si pone una atención, los mensajes ahí están, ¿no? Y es bien chistoso porque te caen así como pedradas. Me acuerdo mucho así, su paréntesis súper random, pero estar de vacaciones, ¿no? Yo estaba bien preocupado de que el regreso y que el jali, que esto y que el otro, que no sé qué. Y me tocó estar parado así en frente del mar, güey. Y yo venía, mi cabeza no estaba viendo el mar, güey. O sea, era de noche y yo ya venía pensando en todo y el jale y esto, sabes que yo sí soy bien, pero bien, no estabas, bien, yo sí bien workaholic y todo, tú me conoces. Entonces, poquito, no tanto. estoy en rehabilitación ya, güey. Eso. Entonces, Ya lo aceptaste, ya lo sí, aceptaste. ya lo acepté y ya estoy trabajando. Pero me encantó porque el letrero decía literal, you are here. Y yo me quedé así y le digo a Katy, Cachetadón, papá. ven. Digo, ¿qué ves, no? ¿Qué te pasa, no? Dices, otra vez se puso filosófico el Fer. Y le digo, ves el letrero, güey. O sea, ¿qué hace aquí, güey? No sé, no hay una flecha, estamos parados aquí en la calle, es una banqueta, o sea, no hay un... No hay un no hay sentido nada. lógico Sí, por el hay cual un letrero aquí que dice, you are here. Le digo, y me cayó así como cachetada de que, güey, aquí estás vivo, güey. No sabes si vas a estar mañana, güey. Entonces, ese proceso de despertar, güey, de verdad yo creo que es algo que todos tenemos que experimentar, güey. Hay gente que va a decidir no hacerlo, no tomar acción y le va a valer madre, está bien. A mí me encanta y te quiero agradecer por traer tu testimonio, Omar, porque creo que es muy importante y para la gente que nos escucha no se trata de, pero yo no tengo sobrepeso, ¿no? O sea, creo que lo decías muy bien. Conecta esto con eso que sí tienes, güey. Porque hay algo y... Ponle nombre exacto, nada más. ponle nombre y Tú creo que sabes cuál las es. emociones solitas son como este testigo ahí en el tablero que te prende y te dice aguas porque esto está mal y pues tú decides si le haces caso o no le haces caso, ¿no? Pero... Y puede ser de la manera como lo quieras ver, o sea, lo puedes atacar desde raíz, desde que es una pequeña chingaderita así que apenas va saliendo ahí una hojita. O puedes decidir atacarlo ya cuando es un roble firme y cuesta más cortarlo. Claro. Entonces, eso es. Y yo agradezco mucho la invitación, Fer. Siempre es un placer cotorrear contigo porque sacamos temas de todos lados, pero al final del día siempre llegamos al punto, ahí siempre llegamos a una conclusión y a mí me gusta mucho y te agradezco nuevamente el haberme prestado este tiempo aquí. Y pues aquí vamos a andar, compadre, ya sabes. Claro que sí, güey. No, gracias a ti y bueno, pues ahora sí que con esto cerramos y bueno, pues ya estaremos viendo ahí próximos capítulos. Sobres, quiéranse, raza.